toda circunstancia. Y eso es lo que Dios quiere decir en esa palabra. Es lo que dice ese versículo. Yo siempre he dicho que a veces uno no ve las huellas de Dios, uno no las ve. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando a favor tuyo. Yo siempre he dicho que tal vez uno en lo que está necesitando o lo que tú estás necesitando no ves ni una señal, pero cuando nosotros creemos que Dios no está obrando, Dios sí está haciendo milagros, aunque tú y yo no lo veamos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Siempre abrirá un camino en el sequedal, siempre abrirá un camino en el desierto, siempre abrirá un camino en lo que tú necesitas, siempre abrirá un camino en lo que tú crees que a veces no se da, y aunque no veas las huellas, aunque no veas la señal, yo creo que Dios sí hace milagros, y esos milagros los hace aun cuando tú y yo no los vemos. Cuando tú y yo no los vemos. Dios le gusta, a Dios le gusta, siempre lo hemos hablado, que y a Dios es de procesos y le gusta cuando nosotros pasamos un proceso, porque el proceso nos lleva a creer en que hay un Dios poderoso sobre todas las circunstancias. Le gusta sus caminos, que a veces, o le gusta esas pruebas, le gusta esos momentos que nos hacen preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Decía Jesse, ¿dónde está Dios? A Dios le gusta cuando estamos allí en ese camino que a veces todos los que estamos aquí nos hemos preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios está como tardado, ¿no? Dios está como pasado, ¿no? Porque nos ha dejado avanzar en medio de esta circunstancia. No veo una respuesta, pero yo tengo una respuesta que he aprendido durante todos los años de experiencia en las que he tenido con Dios. Ayer recordábamos con un grupo de jóvenes hablando acerca del liderazgo. Y entonces me preguntaban, ¿cuándo empezaste tú a pastorear? Y yo tenía alrededor de unos 22 años cuando empecé a pastorear, y les contaba la experiencia que he tenido en abrir algunas iglesias y cómo fue mi experiencia. Y una de las que más me llama la atención, cuando me enviaron a el barrio Monteblanco aquí en Bogotá, y yo tenía tal vez unos 23 años ahí. Y entonces no había nadie en esa congregación. Me enviaron, siempre recuerdo las sillas de madera, y recuerdo que al frente estaba la iglesia católica, y cuando yo subía la reja, era una reja del lugar donde me enviaron a mí a predicar, y estuve 2 años predicando ahí. Y los primeros 6 meses, para mí era muy duro los primeros 6 meses, porque el pastor o mi pastor dijo, Jorge, te dejo ahí y tú verás, me ungieron, y entonces como líder me ungieron. No era ni siquiera el pastor nombrado, era un líder. Y entonces me dejaron ahí predicando, y fueron 2 años de escuela, pero 2 años que pudimos levantar con la ayuda de Dios una iglesia, y esa iglesia quedó ahí en Monteblanco con el pastor Andrés Castro, me acuerdo mucho. Pero para mí fue una escuela donde a veces no tenía para pagar el arriendo de la iglesia, donde a veces tenía que irme eh, a pie porque no había para el transporte, y me tocaba caminar en la noche, pero yo lo hacía con tanto amor de ir a predicar, y a veces me tocaba predicar solo, porque no iba nadie y me tocaba pararme en el altar y predicarle a las sillas vacías. Y entonces la gente pasaba y decía, el tipo está loco, ese muchacho está loco. Y hablando, y yo cantaba y yo aplaudía y yo predicaba solo. Entonces le contaba a los muchachos que esta generación eh, no tiene esa agresividad para predicar en los parques, en los buses, predicarle a la gente de Dios, que se ha perdido esa agresividad. Entonces les comentaba en el tiempo mío de joven,
ese tiempo con otros jóvenes, cómo tomábamos las plazas, cómo tomábamos las calles, colocábamos sonidos en las esquinas para hablar del Señor. Y venían luchas contra nosotros, que tomates, que nos tiraban piedra, que nos blasfemaban, porque no les gustaba que el Evangelio fuera predicado. Y eran tiempos, en esos tiempos era nuevo el predicar el Evangelio a las personas y pagamos un precio en en algunos lugares. Recuerdo que hubo un hombre que tomó un bate de madera y estábamos predicando y el tipo cogió un bate y le pegó a un líder de los nuestros y le tumbó todos los dientes de arriba y le reventó su boca para que no hablara del evangelio. Cosas así que nos pasaban. Y entonces uno decía, ¿y dónde está Dios? Dios debería de mandar ángeles, Señor, para guardarnos y cubrirnos. Y entonces los líderes me preguntaban, me decían, pastor, pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué Dios no mandó ángeles para destruirlos, para que nos guardara? Y entonces este versículo dice, y lo conozco desde hace muchos años, tú también, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Porque en esos caminos, cuando pasamos una prueba, una persecución, eso es lo que nos hace preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, con los días, el hermano que le habían bateado la boca con esos labios hinchados, y él con sus labios hinchados y botando sangre decía, sigamos, me duele muchísimo, pero vamos a orar por los enfermos. Y en esa salida de ese lugar, recuerdo mucho que había una mujer muy enferma, como paralítica, tenía un problema, estaba en una silla de ruedas y el hermano con un buzo se tapaba su boca y con el dolor, y él fue guiado por el Espíritu y dice, pero yo voy a orar por esta mujer. Y cuando él coloca las manos, este hermano coloca las manos sobre esta mujer. Hubo un milagro en medio de toda esa persecución. Y entonces ahí es donde Dios hace milagros, ahí es donde Él permite que cosas pasen para Él mostrar su gloria. Entonces, hay cosas así que Dios permite. Y hubo un milagro y yo decía, todo lo que Dios permitió, el golpe de este hermano, de preguntarme dónde estaba Dios para la próxima cuadra levantar una mujer que estaba en silla de ruedas. Y yo digo, todo lo que Dios permite a veces para mostrar la gloria suya, de que Él es Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es la experiencia, todas las cosas, y a veces sientes que se te cerró una puerta, sientes que Dios te cerró una puerta, no te preocupes, Dios está obrando. Cuando sientes que te dicen un no, no te preocupes, Dios está obrando. Entonces hay momentos en que tú y yo nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Y es ahí cuando nosotros podemos decir, Dios está obrando en muchas oportunidades. A Dios le gusta sus caminos cuando nosotros nos preguntamos, ¿y aquí qué, Señor? Y Dios dice, tranquila, tranquilo. Yo dejo que tú pases esta adversidad, este camino, para yo mostrar mi gloria. Dios opera de diferentes maneras, pero creo que en la mayoría siempre Dios mostrará su gloria a favor tuyo y a favor mío, porque los que creen en Dios jamás serán avergonzados, jamás quedarán avergonzados, porque no crea, Jessy, lo que tú decías, hay caminos que nos confrontan y hay caminos que uno dice, ay Dios mío, ¿por dónde voy a salir? Y entonces hay caminos que confrontan al pueblo y por dónde voy a salir, ¿no? Y qué va a pasar con mi vida. Hay caminos que nos confrontan, como eh, le decía a mi hija que ella toma unos medicamentos y con todo lo que está pasando con la salud, no volvieron a dar medicamentos. Y yo le dije a mi hija, bueno, si no volvieron a dar medicamentos es porque Dios quiere que no los sigas tomando, punto. Entonces todos con miedo, no, pero es que es un peligro. No, 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 hasta aquí fue. Entonces no hay problema, vamos a creer, porque hay momentos en que te confrontas y que no hay por dónde salir, pero Dios, esos caminos donde te confrontan es donde Dios te va a dar una salida donde tú menos la esperas. Yo vengo a decirte, hay una salida para ti donde tú menos la esperas, porque la palabra dice, por 6 caminos, por 6 o por 7 caminos,
por uno te saldrán, pero por 7 te escurrirás, por 7 te vendrán, por 14 Dios abrirá, porque siempre Dios abrirá un camino en medio de la adversidad. Por eso la palabra es muy clara esa palabra. Y mira, 1 Corintios, Yesid, por favor, para que lo vayas buscando. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. En lo que tú estás leyendo de Romanos 8, esto tiene una connotación con 1 Corintios de lo que dice el apóstol Pablo. Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Diga conmigo, todas las cosas me ayudan para bien, Señor. Aunque ahora no las entienda, todas las cosas me ayudan para bien. Lo que tenemos que es edificar. Edificar con paciencia. Edificar. 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Todas las cosas que tenemos que edificar, Liliana, las cosas en las que tenemos que esperar, hermana Estela mía, donde tenemos que esperar, eh, hay cosas que a veces no tienen sentido. Pero mira, ¿qué dice la palabra? Yesid, ¿lo Amén, encontraste? amén, pastor. Sí, Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación salida para que podáis soportar. Entonces, si no quedará, dice esta palabra, dará lo que no dará más allá de lo que tú y yo podamos ser tentados, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo vengo a decirle a alguien en este día, Dios sí tiene una salida para ti. Dios sí tiene una salida. La palabra salida significa Dios sí tiene una oportunidad para ti. En medio de todas las circunstancias, Dios sí tiene una salida por donde te va a ayudar, donde me va a salvar, donde tiene una salida donde todos los comentarios pueden decir no, pero Dios tiene un camino donde dice sí. Dios nos dice, Dios te dice, no te vas a quedar ahí. Dios dice, va a llegar una salida, una salida. Aunque te digan, hay metástasis, aunque te digan, estás mal, aunque te digan, estás perdiendo, te vas a morir, aunque te digan, no vas a recuperarte. Esos caminos, a veces esos caminos te pueden sacar a ti, te pueden sacar a ti de tus casillas, te pueden sacar, golpear a ti tus pensamientos. Pero el Señor dice, yo voy a tener una salida para ti. Vamos, levante su mano y dile, Señor, gracias por la salida que tú me vas a dar. Gracias por la salida de escape. Gracias por la salida que tú tienes para mí en esa tentación, en esa circunstancia. No vas a quedarte ahí. Tú vas a llegar a la salida y vas a abrir la puerta de la salida y vas a celebrar tu victoria porque hay una salida para ti. Hay una salida para ti. Como cuando dices, no tengo para pagar mi renta, no tengo para pagar mi seguro, no tengo para pagar el seguro del carro, no tengo para pagar el estudio de mis hijos. Hay momentos difíciles, no tengo para pagar la cota, no tengo. Por eso Pablo escribía estos versículos. Hay momentos que ustedes van a pasar en tentación. ¿Cuál es la tentación? Porque la tentación no solamente es de ver una mujer espelta o de ver un hombre hermoso. No está hablando Pablo de esas tentaciones. Está hablando de las tentaciones de la vida cuando hay circunstancias pesadas donde te ofrecen negocios que no tienes que hacer, pero la tentación llega. La tentación llega. Ayer me decía una persona, me decía, pastor, es familia, no va a la iglesia. Y me decía, pastor, necesito un consejo.
yo estoy tan mal económicamente, pero me llamaron que si yo recibo unos dineros extranjeros, y tengo que tener una cuenta así y asá. Yo le dije, mira, te vas a meter en problemas, porque esos son lavados de activos. No hay, eso que te ofrecen no trae nada bueno. Eso fácil que te ofrecen a ti no trae nada bueno. Y él me decía, pero es que necesito, estoy. Le dije, tú puedes estar en la necesidad y el enemigo trae esa tentación a ti y después de que tú hagas algo ilícito, vas a estar en una cárcel y allá va a ser peor porque vas a estar sin tu familia, sin tus hijos y quien te visite y quién va a ser peor. Entonces le decía, mira, aguanta esa tentación. No hagas esos negocios. Deja que Dios opere un milagro. Eso fue en la mañana. Opere un milagro. Y le dije, vamos a orar juntos, que Dios abrirá una puerta en lo que tú estás necesitando. Por la noche me llama, me dice, tú eres un hombre de Dios. Yo sé que Dios te escucha. Y es increíble, me decía. Increíble porque me llamó una persona que me debía un dinero y yo ya daba por perdido ese dinero. Me llamó y entonces me dio ese dinero. Me dijo, hoy lo está reclamando. Me dijo, mañana pase temprano. Entonces yo creo que ahora no se conectó seguro al devocional porque le dije, conéctese y da el testimonio. Entonces se fue seguro a reclamarlo. Pero mira, no, no te dejes tentar. Siento esto muy fuerte en mi corazón. No te dejes tentar. Somos tentados cuando hay la circunstancia y la adversidad, pero a veces el remedio sale más peligroso que la enfermedad. Ese es un dicho que tenemos en Colombia. A veces el remedio sale más enfermizo que lo que pueda estar portando una persona. Las cosas fáciles parecen fáciles, pero al final, dice la palabra, que al final es camino de dolor. Entonces, cuando somos tentados en esa área, cuando somos tentados, por eso el apóstol Pablo dice, en esa tentación Dios dará la salida. Yo vengo a decirte, Dios te dará una salida en esa circunstancia. Dios te dará una salida en ese problema. Estoy seguro que Dios te dará una salida en esos dineros que tienes que pagar en esta semana. Dios te dará una salida en ese compromiso que tú tienes. Dios te dará una salida en esos compromisos que tú tienes que cumplir antes de que termine este mes. Entonces, cuando Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien, Yesid, lo que estabas leyendo, y con este versículo complemento que, claro, hay momentos difíciles, donde tú tienes al frente la dificultad, donde tú tienes atrás los que te persiguen, donde tienes al lado tus enemigos. Y hay personas que piensan que Dios los abandonó. No, Señor. Dios, no, señora. Dios no te ha abandonado. Aunque sientas que los enemigos están delante de ti y los enemigos atrás tuyo, los enemigos a mano derecha, los enemigos a mano izquierda, y entonces enemigos, y entonces esas personas que pasan por esa prueba, por ese momento, dicen, Dios me abandonó. Pero quiero decirte que no hay abandono. El Espíritu de Él está en ti para guiarte. El Espíritu Santo está en ti para guiarte y abrirte una puerta. Yo no sé quién pueda celebrar eso, pero Dios, antes de que termine este mes, tiene esa puerta, esa salida para ti. Este es tu año, lo hemos profetizado. Este es tu año donde tú has sembrado tiempo, donde tú has sembrado palabra, donde tú has sembrado tu economía, donde has sembrado una semilla. Este es el tiempo de abonar para recibir lo que te toca este año 2025 y lo que tú y yo vamos a recibir en el año 2026. Porque son promesas que Dios tiene. Dios no te abandona. El Espíritu no te abandona, porque tú eres templo de Él. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo de Dios. Y cuando el desierto, cuando la prueba te rodea, claro, yo sé que una persona me decía, pastor, es que una cosa es predicarlo, otra cosa es sentirlo. Yo le dije, mira, también yo he tenido momentos difíciles. Yo le contaba a la iglesia cuando Estela inicié a predicar en un barrio que no era fácil. Yo iba subiendo con mi hermano Esteban
y iba con mi mamá. Yo le contaba a la iglesia. Y cuando un tipo venía bajando en una bicicleta, él dice que escuchó una voz que le dijo, mátalo a él, porque él es un enemigo. Ese tipo se bajó de la bicicleta sin conocerme y sacó un arma, un 38 largo, recuerdo mucho. Sacó un 38 y lo disparó contra mí y me disparó 4 impactos. Y entonces mi mamá y mi hermano Esteban dijeron, lo mataron, mataron a mi hijo. Pero yo veía cómo una luz detenía las ojivas que venían contra mí. Fue un milagro. Y ese hombre, cuando yo le dije, ¿tú por qué haces eso? Y en el nombre de Jesús te ordeno ahora, espíritu de muerte, que te detengas. Y empecé ahora y él me dijo, discúlpeme, discúlpeme, perdóneme. Y botó el arma, perdóneme. Pero yo escuché una voz que me decía que tú eras un enemigo. Y le digo, ¿y tú cómo te llamas? Y me dijo, a mí me llaman alias el diablo. Son experiencias que uno tiene personales. Y entonces Dios siempre está ahí para guardarnos en el momento difícil. Tú tienes que creer. Y le dije a ese hombre, yo te profetizo que tú irás a buscar de Dios. A los 3 meses, cuando yo abrí esa iglesia, él llegó ahí a los 3 meses. No se quedó, recibió palabra, pero su vida lo llevó en su desorden y nunca atendió el consejo de lo que yo le decía. Le decía, tú vas a morir si no te apartas del mal. Tú vas a morir, por supuesto, como era un hombre tan agresivo, era un hombre perseguido que pensaba que con plomo, con armas, él podía defenderse y murió. Entonces, pienso esto, que en los momentos siempre que Dios tiene un plan contigo, aunque pases por la adversidad, nunca te tocará a ti nada. Aunque pases por el fuego, nunca te quemarás. Aunque pases por lugares peligrosos de valle de muerte, siempre Dios te guardará a ti. Y Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca te ha abandonado. Dios siempre está ahí dentro de ti porque tú eres templo del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que Dios los abandona. Y Dios no los abandona. Ve, aquí salió algo raro. Ahí me están viendo en la pantalla. Ahora sí. Ahí me escuchan. Sí, pastor. Bien. Perfecto. Entonces, Fuerte y claro. gracias, mi sargento, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. El desierto hace tener ilusiones, sí, yo sé. Cuando falta el agua, cuando hay mucho calor, cuando estás insolado. Insolado significa cuando el sol golpea fuerte. Hay gente que tiene ilusiones. Y claro, tras siendo perseguido por los enemigos, tiene ilusiones y piensan a veces que el diablo tiene más poder. Piensan a veces que el diablo tiene más poder. No, el diablo no tiene más poder que el Dios al que nosotros servimos. Todas las cosas a los que aman a Dios les sirven para bien. Aunque hay cosas que tú no vas a entender. Hay cosas que yo no puedo entender. Pero después recordarás las dificultades que tú pasaste y dirás, qué bendición, qué bendición. Cuando yo hablo con los líderes de ministerio, yo he pasado por muchas cosas que Dios me enseñó y cuando yo recuerdo todo eso, yo digo, en ese tiempo yo lloraba, en ese tiempo yo decía, ¿dónde está Dios? Han pasado los años y yo digo, Dios, si tú no me hubieras pasado por esos procesos, no sería el hombre que soy hoy, que creo más en ti, que estoy enamorado más de ti, que tú siempre obras, que siempre obras, que siempre tiene un milagro el Señor. Tú maduras a través de los procesos, tú maduras a través de las dificultades, tú maduras a través de esos pequeños inconvenientes. Tú maduras, pero si tú recuerdas, siempre habrá una salida. Yo siempre digo, aún para la muerte hay solución, porque tú y yo morimos y estamos en Cristo y vamos a resucitar. Entonces no hay problema, no hay problema. Yo le decía, siempre lo repito porque yo le decía a una persona, hace unos 2 años le dije a una persona
que estaba pasando un proceso muy fuerte en su sangre, no había nada que hacer y esa persona me dice, pastor, estoy preocupada, me dice ella, estoy preocupada porque los médicos me desahuciaron y le digo yo, venga, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema si tú estás en Dios? Si estás, Dios te ayuda. Y si no estás, Dios siempre estará contigo, porque Él es la resurrección y Él es la vida eterna. Así, ¿cuál es el problema? Si te mueres, ¿cuál es el problema? Si vives, porque Dios siempre estará, si vives o si no vives, porque no hay problema. Entonces ella me dice, ahora entiendo, no hay problema, porque si no estoy, entonces estoy con Dios. ¿Cuál es el problema? Por eso siempre digo, para todo hay una solución, para todo. Aquel que le tenga miedo a la muerte es porque no está seguro, porque hay cosas que tiene que morir, pero aquel que está seguro sabe que su vida no termina ahí. Es muy claro, Dios siempre estará a favor. Yo quiero darle una palabra a alguien en este día, porque Dios te dice, yo soy el Dios tuyo, yo soy el Dios tuyo y yo voy a abrir una puerta, voy a levantar algo para ti y conocerán que yo soy Dios por ti, y conocerán que yo soy Dios por ti. Abriré una salida. Cuando creas que no estás avanzando, es Dios quien está cubriendo tu vida de gloria. Es Dios quien está cubriendo tu vida de gloria. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Te acuerdas el avión de Indonesia que cayó? Entonces que el piloto cortó, creo que las mangueras del combustible y cayó y sabe que se salvaron dos personas y uno de ellos vio morir a su hijo, pero otro cambió de puesto, cambió de puesto y alguien le dijo que cambiaran de puesto porque no quería hacerse al lado de esa persona. Entonces, está bien, el segundo que se salvó dijo, está bien, yo me hago a ese lado. Qué tremendo testimonio porque es conocedor de las cosas de Dios. Y él dice, él citó esta palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque una persona que no tenía que vivir le hizo el cambio y es difícil hacer cambios en aviones, los que hemos viajado en avión, hacer los cambios es difícil, no se puede por el control, pero hicieron ese cambio y él se fue en esa silla y cuando el avión cae, fueron los dos únicos sobrevivientes y él dice, todas las cosas ayudan para bien. Te quedaste del bus, todas las cosas ayudan para bien. Te quedaste del boleto, todas las cosas ayudan para bien. Te quedaste sin pedir hoy tu pensión, tu ayuda, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, mira, hay cosas que a veces no tienen sentido. Hablaba en estos días con la hermana Edith, hablando del ayuno, y entonces hablábamos de un hombre llamado Gigi Ávila, muy conocido en el mundo, un hombre de ayunos, un hombre que escribió libros de ayuno, y un hombre que estaba en la presencia de Dios, y un tipo vino y le mató a su hija. Ustedes conocen el testimonio. Vino y la mató la hija a Gigi Ávila y lo metieron a la cárcel al hombre. Y Dios le habló a Gigi Ávila de que fuera a la cárcel, lo perdonara y lo ayudara a salir de lo penal que le habían dado a su yerno. Entonces él va, le pide perdón, le predica y entonces, sí, el yerno Marco Aurelio, le predica y entonces lo forma, lo perdona, se lo lleva a su casa y es uno de los pastores más grandes de ese ministerio. Y yo decía, ¿cómo un hombre puede perdonar que le maten su hija? No sé si tú aguantarías eso. No sé si tú aguantarías eso. Y le mataron la hija y para levantar un hombre que murió Gigi Ávila y que su yerno ahora es el que tiene ese ministerio Voz de Salvación en todo el mundo. Y uno dice, oye, son cosas que uno no entiende. Son cosas que a veces uno entiende, pero Gigi Ávila decía, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aún en una pérdida, le ayudan para bien. Aún hay cosas que no entendemos, pero que cuando crees que no estás avanzando,
Dios sí está haciendo algo en su gloria. Dios te está cubriendo. Yo profetizo que aquí hay gente que va a tener llaves de su propia casa, que va a tener llaves de su propio apartamento, que va a tener llaves de su propia tierra. En el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús. Entonces todas las cosas ayudan para bien. Mira, les voy a contar un testimonio, algo que me pasó ayer. Esto es algo hermoso y yo lo cuento porque ya es un hecho y yo tengo que testificar para que se me abra la próxima puerta de bendición. Entonces Estela estaba con un primo de mi esposa. Él se llama Harold. Algunos lo conocen porque nos ha acompañado a misiones. Y entonces él dice, mira, yo siempre he tenido algo en el corazón, hermana Ligia. Entonces él dice, yo siempre he tenido algo en el corazón. Mi mamá, mi mamá, que fue cuñada de mi suegra, es cuñada de mi suegra. Le dice, Marta se llamaba la mamá. Dice, yo compré un terreno en Nilo, eso es a 10 minutos de Melgar, en Nilo se llama eso. Y compré un terreno y ese terreno lo compré para hacer una casa para ir a ayunar y a orar. Entonces, la señora se enfermó. A mí Dios me usó para un milagro para ella. Y en ese tiempo, hace muchos años, y Dios me usó para un milagro para ella. Y ella estaba tan agradecida y siempre daba testimonio del pastor Jorge. Y entonces ella después entró en otra enfermedad a los años y ella murió. Y entonces ella le dijo a Harold, yo no sabía eso. Le dice, mira, esto que yo compré es para la obra de Dios. Aquí no van a construir nada más ni para otras cosas, sino que yo lo consagré. ¿Y sabe cómo le colocó a ese terreno? La finca se llama Cristo, Finca El Cristo. Entonces, un día pasamos y me dice Harold, pastor, mire que mi mamá tenía un sueño y yo creo que ese sueño es contigo. Vamos a mirar algo y le muestro algo. Nos fuimos y miramos el terreno. Son casi 3.000 metros cuadrados. Y entonces él me dice, mi mamá siempre tuvo el sueño de construir algo aquí para Dios. Entonces, ayer estábamos hablando y entonces me dice, "Mm, yo creo que es el tiempo. Yo creo que es el tiempo. Me han ofrecido tantos negocios, pero yo dije, voy a llamar al pastor Jorge. ¿Qué me ofrece él? Entonces, eso vale como 140 millones, Estela, como 160 millones de pesos. Y me dice, yo quiero sembrar una parte. Quiero sembrar una parte para la iglesia. Me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y le dije, mi sueño es hacer unas 10 cabañas en el centro, un auditorio, para hacer nuestros congresos, para ir a ayunar y a orar, para hacer vigilias, y una pequeña piscina, porque allá caliente y pues obviamente para que se bañe. Me dijo, mira, dame dame la mitad y yo le doy ese terreno para que construya para la iglesia. Entonces yo le dije, pero venga, son 70 millones, le dije, venga, pero yo no tengo toda esa plata. Le dije, le consigo 20 millones, o sea, son como $4.000, como 4.000 euros, Estela. Le dije, le consigo eso y déjeme pagar 500.000 pesos mensual. Yo le dije así, déjeme pagar 500.000 pesos mensual, que son, ¿cuántos euros, Estela? Son como 100 euros nomás, sí, como $100. Le dije, déjeme pagar eso. Entonces él se quedó pensando y me dice, ah, es que a usted no le puedo decir que no. Me dice, listo, el negocio es suyo. Entonces yo le decía a mi esposa, ya, lo tenemos. Tenemos otro sueño, tenemos otra visión, tenemos otra visión. Y entonces me dice un líder, pastor, ¿y cómo vamos a construir? Le dije yo, vamos a dar una varilla quincenal. Una varilla. Él se reía, no, pero una varilla cada 15 días. Una varilla vale 20.000 pesos. Eso no es nada. Le digo, sí, de a una varilla quincenal. Vamos a reunir a una varilla quincenal. En 6 meses vamos a tener muchas varillas para poder empezar a echar los fundamentos. Entonces, vamos a construir la casa de Cristo, porque así se llama la finca. Y entonces, para que tú y yo podamos eh,
tener esos espacios. Pero ¿a qué voy con esto que les estoy contando? Porque él estaba pasando una crisis y yo fui la puerta para él. Se le abrió una puerta y él me dijo, tú eres la puerta de salida. Y yo estaba buscando durante muchos años algo para la iglesia y él fue la puerta de salida. Y yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque no somos una iglesia millonaria, pero somos una iglesia dadivosa. Somos una iglesia dadivosa. Entonces, yo quiero decirte que así voy a profetizar algo para ti. Tú comprarás sin dinero en el nombre de Jesús. Tú comprarás sin dinero. Tú comprarás sin dinero. Habrán negocios que vendrán sobre ti sin dinero y te dirán a ti, págamelo como tú quieras, como tú puedas. Vendrán bendiciones para ti. Vendrán puertas, una salida para ti. Y escuchaba una vez un pastor que decía, y entonces me gusta mucho esa frase y la tomé para mí. Entonces uno puede entrar a lugares que uno no es el dueño, que uno pagará arriendo, pero uno puede salir como el dueño. Tú entrarás a lugares donde tú entrarás pagando arriendo, pero saldrás como el dueño, porque donde Dios te lleve a ti, entonces comprarás. Y es verdad, es verdad. Yo analizo palabras y digo, es verdad. Y yo creo eso, que Dios abrirá una puerta para ti, que todas las cosas ayudan para ti bien, que todos los propósitos de Dios están encaminados a bendecirte y a bendecirme, que todos los días Dios tiene algo poderoso para ti, aún en lo más mínimo, aún en lo más sencillo, aún en lo más mínimo, en lo más sencillo. Así que, Dagoberto, ya tienes dónde venir en los próximos meses para que te vengas ahí a Melgar, al Nilo, a pasar una temporada. Y eso es para todos ustedes, son para todos, que podamos disfrutar, que podamos, somos una familia. Y si Dios nos da una victoria, la celebramos contigo. Si Dios te da una victoria, la celebramos contigo también. No creas. Cuando tú crees que Dios no está, que no está avanzando, es Dios quien te está cubriendo de gloria y las cosas se darán en el tiempo de Dios. Se darán en el tiempo de Dios. Se darán en el tiempo. Yo a veces pensaba como pensaba Pablo. Pablo decía, y aún como Moisés también lo seguían los faraones, lo seguían los egipcios. Pablo decía, no, estoy en este cepo metido aquí y cantaba las alabanzas. Y yo digo, bueno, a veces nos pasa lo de Pablo, cómo se va a abrir, o como Moisés, cómo se va a abrir el mar, cómo me va a sacar el Señor de la cárcel como Pablo. Hay momentos que uno piensa, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y Dios eh, lo hace, aunque uno no vea nada. Y Dios espera que uno abra un hueco. Yo siempre he dicho esto. Dios espera que uno abra un hueco y entonces para llenarlo. Siempre Dios abrirá. Abriste un negocio, diste el paso para tu apartamento, para tu casa. Estés seguro que Dios te va a ayudar. Pero tienes que abrirlo para que Dios lo llene. Si tú no abres un hueco, Dios no lo va a llenar. Y Dios permite que no lo abras ahora o que lo abras mañana. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios opera así. Y Primera Corintios, y Dios nos librará de toda tentación. De toda tentación. Por muy fuerte que sea, Dios te librará a ti. Dios opera así. Y Dios me dio esta palabra mientras Jessie hablaba de que te veía problemas, veían algunos machacados. Dios opera así. Y Dios me dio esa palabra. Dile a mis hijos que avance. Yo vengo a decirte, avanza, avanza, avanza. Aunque tengas que nadar, avanza por lo que tú quieres. Decirle a Dios que no me parece, es mejor que no le digas eso. Es mejor que no le digas a Dios que a mí no me parece lo que usted está haciendo. A mí no me parece por qué no lo haces así. Pero ¿por qué no le digas a Dios eso? Avanza en tu camino. Mejor avanza
Y Dios te dice, nunca me digas lo que yo tengo que hacer. Avanza, confía en mí, que todo va a estar bien, que yo abriré una puerta para ti. Y así, cuando Pablo habla en este versículo, Dios lo guiaba día a día, hasta cuando te pase de la circunstancia que estás viviendo, porque Dios nunca te dejará dar lo del diario. Siempre tendrás para desayunar, para almorzar, para cenar. Dios nunca te dejará a ti sin el diario. Dios te bendecirá a ti. Y oro para que lo que está en tu billetera sea multiplicado. La palabra es esta. La palabra es esta. Los que creemos en Dios no andamos por vista, creemos por la fe. Creemos por la fe. Yo le contaba a la iglesia, a Estela, que un tiempo, cuando pasé una de esas crisis tan duras, muy duras, donde todas las puertas para mí estaban cerradas. Y entonces yo escuché a un pastor que decía, usted va y mete la tarjeta al cajero y el cajero te da plata. Y entonces yo decía, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Y entonces yo fui. Y entonces yo dije, en el nombre, yo hablaba lenguas y todo, en el nombre, y hasta ungí al cajero. Y yo le metí la tarjeta al cajero y marqué la clave. Y entonces yo dije, cajero, necesito 3 millones de pesos. Y en el nombre de Jesús, y metí la tarjeta y cuando salió una palabrita ahí que decía, su saldo es insuficiente. Yo saqué la tarjeta más desanimado, muy desanimado. Y entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Y fui y me di una vuelta y bajé por unas escaleras eléctricas, me acuerdo tanto. Y yo miraba el cajero y yo decía, pero si ese pastor dijo que el cajero le botó plata. Y entonces fui y metí la tarjeta otra vez. Y yo dije, cajero, y hablé lenguas, rabashete, rebequía, hablé lenguas. Le dije, cajero, te unjo, necesito 2 millones. Y metí la tarjeta y saldo insuficiente. Y yo empecé más desanimado, Señor, pero soy tu hijo, soy tu hijo. Y entonces fui y metí la tarjeta la tercera vez, y saldo insuficiente. Y entonces ya bravo con Dios, yo dije, ¿dónde está Dios? Si tú eres Dios, ¿por qué no bendices a tu hijo? Si yo he predicado la palabra, yo he ido a lugares donde otros no han querido ir. Señor, tú sabes a las misiones que yo he ido. Y esas cosas que uno pelea con Dios. Por eso te lo digo, alguien que ha pasado esos procesos, que también ha ido hasta el mismo infierno, pero que Dios me ha sacado de allá. Y entonces, cuando metí la tarjeta, le dije, bueno, entonces dame 100,000 pesitos nomás para el diario. Necesito comprarlo del almuerzo. Entonces metí la tarjeta, saldo insuficiente, saldo insuficiente. Entonces cogí la tarjeta, la guardé y bravo. Y yo decía, Señor, no puede ser posible esto. No puede ser posible. Bravo con Dios. Mira, hay gente que se pone brava con Dios. Hay gente que le ordena a Dios. Y entonces me fui de ahí del centro comercial. Vas a escuchar, me fui de ahí del centro comercial. Y entonces escuchaba que alguien había pateado una bolsa y que en la bolsa había millones. Y yo dije, Señor, el cajero le diste a ese pastor. Y que una persona pateó una bolsa y había millones de pesos ahí. Y tú no me das a mí nada. Yo necesito. Y entonces Dios me dio una palabra en medio de la prueba. Entonces ahí es donde tengo una conferencia. Yo no puedo ir al cajero. Yo no puedo ir al cajero a retirar si nunca he ahorrado. Si nunca he ahorrado. Si nunca he ahorrado. Y en lo espiritual, yo no puedo retirar si tampoco he abonado en el reino de los cielos. Entendí que la búsqueda tendría que ser más en Dios. Y entonces, cuando llegué a la casa, recibí una llamada. Y en esos días había perdido el colegio, a ver, no tenía, estaba pasando una prueba, eso fue muchos años atrás, muchos años. Estaba más joven. Y entonces recibo una llamada y me dicen, oye, es que estaba orando a Dios. Y entonces Dios me dijo que te diera esto, que te diera esto. Y entonces Dios me dio más de lo que yo estaba peleando en el cajero. 2 veces más de lo que yo estaba peleando. Y entonces yo dije, Dios, ¿y por qué no me lo diste cuando yo lo necesitaba? Esa llamada la recibí fue al otro día. Y yo le decía a Dios, ¿y por qué no lo hiciste ayer cuando lo necesitaba? Y Dios me dijo, porque no estabas preparado.
porque necesitabas que entendieras que yo tengo una salida y que mientras tú crees que yo no estoy, yo estoy extendiendo mi gloria. Yo quiero decirte algo. Mientras tú crees que Dios no está, Él está extendiendo su gloria sobre ti. Siempre habrá una salida, por muy grande. Avanza. Lo que para ti es gloria, lo que para ti es bendición, tus enemigos quedarán confundidos. Es una promesa de Dios. Los que te perseguían quedarán confundidos. Lo que es para ti luz, para tus enemigos serán oscuridad. Lo que es para ti bendición, para tus enemigos será perturbación. No hay mejor cosa que avanzar, que Dios está adelante y atrás tuyo. Mientras dure tu noche, mientras dure tu crisis, hay una gloria que te guarda a ti. Recuérdalo. Mientras dura tu crisis, hay una gloria que te guarda a ti. Una gloria que te bendice. Entonces Dios cumplirá sus promesas. A Dios le place estar alrededor tuyo, alrededor mío. Estamos perdiendo, pero no, porque Dios está a la puerta para abrirte esa puerta, esa salida que tú necesitas. Dios va a salvar tu vida. A veces Dios cierra puertas por algo. A veces hay cosas que no se dan por algo. Y a veces cierra lugares y tú lloras. Y no sabes que fue para bien. ¿Por qué, Señor? Fue para bien. Y si hay una oración sin respuesta, quiero decirte, si hay una oración sin respuesta, he aprendido que mucha gente se va del lado de uno y uno a veces no entiende lo que Dios le quita de tu lado. Aún personas que te chupan, te vampirizan, que te acaban. Y tú dices, ¿y por qué se fue? Era necesario que se fueran. Era necesario. Y a veces tú crees que hay oraciones sin respuesta, pero a veces hay cosas que Dios está haciendo. ¿No has visto cómo recuerdas tal vez una dura situación que tú hayas pasado, pero después tú entiendes y dices, ah, Dios, yo no lo había visto de esa manera? Concluyo con esto. Hay gente que dice, ¿por qué mi papá murió? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué me dejó este hombre? ¿Por qué me dejó esta mujer cuando más lo necesitaba? ¿Por qué esta persona me traicionó cuando más yo lo necesitaba? Y hay preguntas así. Pero déjame decirte algo. Las cosas se pueden poner feas. Las cosas pueden ser muy fuertes. Pero en el tiempo de la eternidad, las cosas que no entiendes ahora, las vas a poder entender. Porque de todos los ciertos que podemos encontrar en la vida, tú puedes vivir para entender ahora por qué te quitó cosas, por qué te quitó personas, o en la eternidad lo vas a entender. ¿Por qué perdiste cosas? Porque no todo es malo, porque era preciso la dificultad para saber quién eres en Dios. Porque hay cosas que Dios quita para saber y que se vea el potencial que hay en ti. ¿Qué mi socio se fue? El potencial para saber que tú puedes levantar tu empresa sola. Que mi socio se fue, Dios permite para el potencial que tú puedes avanzar solo en tu negocio. Que personas me dejaron, es como alguien sale de un lugar y fue y bueno, y no te bendijeron y tienes que regresar al lugar de tu asignación. No importa, vuelves a empezar. Se perdió un tiempo, pero tienes la experiencia para volver a levantarte. Todas las cosas ayudan para bien. Los momentos difíciles son para centrarte. Quiero decirte esto. Los momentos difíciles son para direccionarte. No andes más sin proyecto en tu vida. Por eso te pueden pasar los años y no alcanzas, sino que las ilusiones se hagan verdad ahora. Que las ilusiones
se hagan verdad ahora. Lo que tú has soñado se haga verdad ahora. Pero todas las cosas te ayudarán a ti. Todas las cosas te ayudan para bien. No te desanimes. La gloria de Dios está cubriéndote. La gloria de Dios está alrededor tuyo. Amén. Esa es la palabra, Yesid. Tú nos diste esa palabra. Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. En Dios no hay pérdida. En Dios hay ganancia. En Dios hay enseñanza. Y serás una mujer tan madura para enseñar a otros. Y serás un hombre tan maduro para enseñar a otros, para corregir a otros, para decirle, Amén. yo pasé por este proceso. Y entonces, eh, me dicen aquí que por favor tengan las cámaras cerradas porque hay gente que está pasando sin ropa. Ah, bueno, es que ese es Adán y Eva, yo creo. Están entonces, bueno, tengan mucho cuidado ahí. Ahí me mandan un mensaje que Adán y Eva está pasando sin ropa. Entonces, oramos para que Dios los cubra ahora en el nombre de Jesús. Bien, entonces declaramos esa palabra. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Declaramos esa palabra en el nombre de Amén. Amén, Jesús. amén, Declaramos que amén. hay una salida, una Amén. salida, una salida, una salida. Yo siento esto muy fuerte, estoy alegre. Todos los Amén. días estoy Amén. alegre, pero lo siento muy fuerte que Dios nos dio esta palabra hoy, porque hay una salida para ti. Escucharé milagros porque hay salida. Lo que tú pensabas que nos iba a abrir, Dios abre esa puerta. Dios abre esa puerta para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado tan hermoso de compartir un devocional. Y sé que cada día hay una palabra que no vuelve vacía, Señor. Gracias porque nos alimentamos en el alma, nos alimentamos en el espíritu y creemos que tú tienes un milagro, Señor. Que las cosas que no se dieron ayer, mañana, que las cosas que fueron una opresión y un lloro, mañana serán una alegría, un gozo, una victoria, un testimonio de lo que tú harás. Gracias, Padre, por cosas que tú has quitado de tus hijos porque no servían. Gracias de gente incorrecta que se fue porque no servían. Gracias, Señor, porque aunque dolió, tú hiciste un favor. Padre, gracias por las pérdidas. Gracias porque en el futuro, en la eternidad, entenderemos por qué pasamos esos procesos. En el nombre de Jesús lo entenderemos. Por ahora, Señor, bendice nuestra vida, danos el pan de cada día, bendice nuestros hijos, bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, bendice nuestra congregación, bendice a cada líder, bendice a cada pastor que se conecta, a cada profeta, a cada apóstol, a cada evangelista, bendice los ministerios, Señor, y creemos que tu gloria es grande en nosotros. Amén y amén. Amén. 30 segundos allí si tú puedes decirle, Amén, Padre, amén. te amo, te necesito y gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Qué lindo poder compartir. El viernes vamos a estar orando, Yesid, por todos. Va a estar conmigo desde Costa Rica el pastor Rolando Molina. Y Rolando Molina se viene también para el Congreso. Ya está, Amén. venimos con Rolando desde Costa Rica. Viene para el Congreso, para nuestro campamento. Así que ya estamos confirmando la llegada de los hombres, de las mujeres de Dios que vamos a estar esos 3 días en Anapoima, 260,000 pesitos, pero vamos a disfrutar esos 3 días, vamos a disfrutarlos en la presencia de Dios, abonando y cosechando. Los que vienen fuera de Colombia, los estamos esperando, ya estamos para recibirlos, estamos cuadrando todo, los hospedajes, vengan, los que vienen de aquí de Colombia, Dagoberto, los que vienen del Casanare, todos los que vienen del Tolima, los que vienen del Huila. Hay personas que están diciendo, bueno, nosotros vamos al campamento, las boletas ya están, Natalia, allá voy a estar, gracias Natalia, con tu mami, con Yolima. Los que vienen del Casanare vienen como 9 del Casanare
y ahí se están añadiendo personas para este campamento, abonando y cosechando. Van a ser 3 días de bendición, 3 días donde serán inolvidables, y cada día Dios marcará nuestro corazón. Nos vemos esta noche en nuestro servicio. Hay una palabra de parte de Dios, los que puedan estar presencial. Nos vemos, y este domingo tenemos el primer culto a las 8 de la mañana. No pudimos más, Estela. Nos tocó abrirnos en los dos cultos. Entonces tenemos primer culto 8 de la mañana a 10 de la mañana. El segundo culto de 10:30 a 12:30. Entonces los que llenaron ya aquí en Colombia, los que llenaron la asistencia, iniciamos con casi la mitad de cada servicio, y un poquito más el segundo culto de la mitad, pero era necesario porque estábamos muy acalorados ya en ese lugar. Entonces habíamos comprado aire acondicionado, pero no nos sirvió, Alexander. Entonces nos toca abrirnos un poquito, que Dios nos bendiga este año para iniciar el año 2026. Estamos mirando el lugar donde podamos avanzar. Y bueno, mira que hay una persona que dijo, pastor, ayúdeme a orar, porque hay una bendición que tengo tan grande, y yo siembro la bodega para la iglesia. Entonces, esa es una bendición. Ayúdeme a orar por esas personas, que Dios los bendiga, que bendigan la obra de Dios. Bendigo a esa persona, que Dios le multiplique, que Dios haga que esos negocios florezcan. Y entonces me dijo, ¿cuánto vale una bodega en el lugar donde ustedes están? Le dije, como 2.000 millones. Me dijo, hecho está. Oren que me salga el negocio y yo siembro la bodega. Entonces, tenemos que orar, Señor, bendice esa persona. Así es. Entonces, eh, es un tiempo hermoso. Ahí, Yesid, para que anote todas las personas. El viernes vamos a estar ministrando. Yo sé que a veces las personas quieren que oremos, a veces se va el tiempo, pero estamos tomando los viernes para dar una palabra profética, para ministrar. Vamos a estar ahí con el profeta Rolando. Entonces te espero el viernes. Vamos a iniciar 7 de la mañana para tener el tiempo de poder orar por todos. Entonces, amados, nos vemos esta noche en presencial. Los invito, no se queden en su casa, los que puedan tomar un transporte. Está rico el clima. Te espero esta noche para que podamos juntos celebrar. Así que, Estela, haz una oración, ¿cierto? Esto, que hagas una oración por esta palabra que he dicho en este día. Hermana mía, una oración. Y Yesid va Amén. con los anuncios. ¿Dónde están las boletas? Yesid, anuncias todo esto y nos despides, y anota las Amén. peticiones para el grupo de 3 de la mañana. Le agradezco a ese grupo tan lindo, 3 de la mañana, que llevan casi un año orando, por las peticiones, por el devocional, por la iglesia. Muchas gracias al equipo de intercesión. Dale, Estela, muchas Amén, gracias. pastor. Pastor, Amén, antes de pastor. que se vaya, Sí, señora. el lote de allá debe hacer un proyecto para que, o sea, gubernamentalmente sea avalado, porque usted, el Señor le ha dado la capacidad y hacer las cabañas o el edificio dormitorios, porque será un centro para retiros, no solamente de Getsemaní, sino de otras iglesias, pastor, y lo buscarán porque la gente quiere lo que usted tiene, ¿sí? Entonces será una manera también con la educación, con lo que usted hace de educación, y para restaurar, pastor, allí, encuentros para restaurar. Eso es lo que el Señor le tiene en Colombia y le ha ido abriendo las puertas. Yo siento y me da mucha alegría porque sé que su ministerio se va a extender tan grande que ya usted no tendrá que estar preocupado por hacer 2, 3 cultos, porque se ya tendrá su lugar donde pueda albergar toda esta gente, porque su ministerio, usted está llamado a cosas grandes, y lo que le ha dado el Señor en Colombia es allí donde lo necesita por ahora. Saldrá por fuera, pero lo que el Señor necesita es allí. Y miren, yo me gozo mucho de este lugar que le ha dado, y seguimos orando y pidiéndole al Señor por su vida cada día más fortaleza. Y bueno, lo importante es que lleguen personas que amen a Dios, ¿cierto? Que solo Él lo sabe, solo usted está llamado para que esa gente que Él ha llamado esté allí, pastor.
una Amén. palabra diferente que recibo. Amén. Gracias, hermana. Amén. ¿Y qué más? Bueno, vamos a orar Bueno, y gracias darle por esa gracias al palabra. Mira, Señor gracias por esa por esa palabra. palabra. Y gracias por, yo recibo esa palabra porque yo sé que son los tiempos de cosechar las lágrimas, es el tiempo de cosechar de muchas personas. Y lo que tú dices, teniendo un lugar, mira, yo le decía a mi esposa que Alexander se vaya con su familia un fin de semana ya a disfrutar. Pastor, que las llaves de la finca El Cristo, no sé si le vaya a cambiar el nombre. Entonces, bueno, váyase. Sí, eso es lo que yo quiero. Disfruten, porque hay gente estresada, Estela. Hay gente estresada. Mira, yo pasé un proceso y mi esposa, yo les contaba que mi esposa dijo que teníamos que ir a una emisora donde nosotros trabajamos, que es en Incononso, Tolima, más arriba de Melgar. Entonces ella me dice, tenemos que ir a revisar la emisora. Entonces a mí se me hizo raro, pues, porque nosotros no llevamos a nuestros hijos allá, porque es una zona donde eh, hay cosas raras. Entonces hay guerrilla y todo ese tema, entonces, y allá a los jóvenes se los llevan. Entonces hay reclutamiento, entonces nunca hemos llevado a mis hijos allá, pero a mí se me hizo raro porque ella me dice, llevemos los muchachos, los niños, y nos fuimos. Y cuando llegué a Melgar, entonces dijo, entre aquí. Y yo entré ahí y era un hotel. Ella había hecho la reserva, me quitó el celular y me dijo, papi, 2 días desconectado, porque el médico me ha dicho, tú tienes estrés, estás cargado sobre muchas cosas. Ahí entendí, porque casi no, la verdad no me gusta descansar. No, estamos siempre trabajando por muchas cosas que tenemos que hacer, pero ahí entendí que uno debe darle un reposo al cuerpo, y eso se lo digo para todos. Hay gente que está estresada, gente que tiene su tensión alta, gente que sufre de la gastritis por estrés porque tienen tantas cosas de las que estamos hablando hoy, pero que sé que Dios abrirá una puerta, una salida, pero también hay que actuar. Entonces ese es mi sueño, lo que tú estás diciendo, poder edificar, lo vamos a hacer, y que una familia, 2 familias, qué sé yo, puedan disfrutar y decir, la iglesia tiene un lugar donde podemos ir a disfrutar, no solamente de orar, sino disfrutar con la familia. Eso es lo que es mi sueño. Y lo que tú dices de gobierno, sí, yo quiero armar un plan para también los niños que tenemos aquí. Eddie, no sé si estás aquí, nos acompañó a hacer una visita de una mamá que tiene un niño con discapacidad por epilepsia, y el niño por la epilepsia no pudo volver a caminar, y estuvimos donde ella llevándole un medicamento. Y entonces esos casos así, yo digo, estas personas que tienen sus hijos con enfermedades no pueden descansar. Y esa es una de mis visiones, que ese lugar que Dios nos ha entregado sean para familias que puedan descansar, que uno pueda decirle, mira, allí hay un lugar, te invito, ve y reposas 1 o 2 días, date este tiempo, vamos a orar por ti. Son cosas que podemos hacer. Entonces, es mi sueño. Gracias, hermana, por esa palabra. La recibo y sé que del gobierno también podemos hacer algo con un proyecto, y que Dios nos bendiga. Los amo mucho. Gracias, Estela, por esa palabra. Y ore. Y entonces, Yesid, por favor, nos despide. Gracias. Amén. Amén. Gracias por Te esa palabra. damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy, Padre, porque así como tú le dijiste al profeta Ezequiel, revivirán estos huesos. Y Ezequiel le dijo, solo tú lo sabes, Señor. Solo tú sabes los tiempos, Padre. Solo tú sabes en qué momento, Señor, reaviva las cosas, Padre bendito, porque tú tienes el control, Señor. Solamente agradecemos, Padre Santo, lo que tú nos das cada día. Y yo te pido, Señor, una vez más por este ministerio, Señor, seas tú fortaleciendo, Señor, porque no es fácil. A veces como seres humanos nos cansamos, tratamos de menguar, Señor, pero tú nos fortaleces, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que esa fuerza que tú le diste a todos aquellos patriarcas, Señor, aquellos profetas, Señor, que tú le levantaste las manos, Señor. Hoy te pido, Señor, que sobre mi hermano, sobre la vida de él, sobre su ministerio, Señor, sea tú levantándose esos brazos, Señor,
para darle esas nuevas fuerzas, Señor, esas fuerzas que Él necesita para seguir adelante con los proyectos que tú les has encomendado, Señor, porque eres tú el que le estás abriendo esa puerta para un nuevo tiempo, Señor, al ministerio, sí, Señor. Yo oro, Padre Santo, por cada líder aquí presente, Señor, que cada líder, Señor, tenga esa fidelidad, esa lealtad, Señor, primeramente contigo, Señor, y con el pastor, Señor, con su familia, Señor, que tengan esa visión y esa misión, Señor, que tú les has encomendado, que la tengan bien clara, Señor. Afirma a los Padres Santos, porque ese liderazgo, Señor, fortalecido, Señor, llevará ese avivamiento, Señor, a cada vida, a cada corazón que lo necesita, Señor. Fortalece cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que nada, Padre Santo, como dice Romanos, Señor, nada, ni lo alto ni lo profundo nos pueda separar del amor tuyo, Señor, que está en nuestro Señor Jesucristo. Oramos por esos nuevos tiempos, los creemos, Señor, y los anhelamos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te damos las gracias, la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermana Estela, muchísimas gracias. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, por esta palabra, por este direccionamiento, por esta palabra tan bonita, tan edificante para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios tiene poder y transforma nuestras vidas. Muchas gracias por estar todos conectados. Recordándoles nuevamente, ya están las boletas, están calienticas, están recién salidas del horno para cada uno de ustedes que nos vayan a acompañar. Espero que nos acompañen, si tienen su líder, si tienen su persona con la que tengan confianza, alguno de nosotros, o si no tienen líder, acá hay un líder que le puede dar un direccionamiento y les puede contar cómo es el tema de las boletas. Estas boletas, este campamento es abona y cosecha. Siempre que nosotros sembramos una plantica, siempre hay que aplicarles un abonito, ¿no? Echarles un abono para que nos dé un fruto, para que nos dé una cosecha. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este hermoso campamento. Vamos a estar abonando, estar echándole un poquito de abono a esa matica para que nos dé una cosecha. Y esa cosecha la vamos a recibir en noviembre, que es una palabra edificante, un direccionamiento para cada uno de los que estamos acá. Ya están, la cuenta es la cuenta de ahorros del banco de Bancolombia, las 582-84-99-0623. Cuenta ahorros Bancolombia, a nombre de Kenneth Suescun. Tenemos varios abonos, tenemos un abono, podemos ir abonando en julio de a 50, en agosto de 50, septiembre de 50, octubre de 50 y noviembre de 60. Y listo, tenemos pago nuestro campamento. No nos lo podemos perder. Hermanos, y también la invitación es para vernos esta noche en nuestro servicio a las 6:30. No se queden en casa, vamos a escuchar una palabra de parte de Dios. Esos servicios son hermosos, edificantes para cada uno de nosotros. Y el domingo también nuestro servicio a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Entonces ahí estamos cordialmente invitados. Si alguno tiene de pronto alguna petición, algún testimonio, estamos atentos. Sí, hermana Ligia, qué pena que... La pastora Blenda estaba informando que el sábado tenemos servicio de jóvenes. Por aquí lo vi. Perfecto, excelente. Dice, buenos días, hermano. Le recordamos que este sábado 26 tendremos nuestro gran culto de jóvenes. Los esperamos con mucha alegría. Gracias. Atentamente, los pastores Anderson y Blenda. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Entonces, Ana Poima nos espera, hermanos. Amén. No sé si se me escapa algo más, hermana Ligia. No, el servicio es este es el sábado 26 en la iglesia. No, creo que no, lo del encuentro ya está, lo del anuncio, las boletas, no, todo está bien. Ligia, ¿a qué horas
¿A qué hora es el servicio de jóvenes? Pues supongo que es a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, ahí no dice. Pero Creería que a siempre ha las sido a 5. las 5 de la tarde. Mañana le Gracias, muy estaremos amable. informando. Mañana a las 5 de la tarde. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Dios les bendiga, que tengan Amén, un hermano. excelente y bendecido día. También. Que Dios les prospere siempre. Bendiciones. Un Un abrazo. Nos vemos abrazo mañana. para todos. A esta hora. Bendiciones. No Dios sé si les haya pronto guarde. una nueva aquí en este Zoom. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Pastora Carolina. Pastora Carolina, Pastor Jorge, muchas gracias. Dios les bendiga. Se pueden ir desconectando porque creo que la pastora está como ocupadita. Ay, hermanos, para recordarles también que tengan cuidado con las cámaras, por favor, cuando prendamos las cámaras, cuando esté el pastor orando, tener cuidado que no pase lo que dijo el pastor por ahí hoy. Si vamos a prender las cámaras, tener mucho cuidado con ellas, ¿no? O si no, pues de lo contrario, tenerlas apagaditas. Pastora Carolina, bueno, bendiciones.